El análisis de algoritmos es la predicción de recursos a utilizar por un algoritmo, siendo estos recursos, por ejemplo, el tiempo, el espacio o, llegado el caso, el ancho de banda. En esta materia nos vamos a ocupar principalmente del tiempo y a veces también del espacio. Así que cuando hablemos de complejidad nos vamos a estar refiriendo a complejidad temporal, y cuando nos refiramos específicamente al espacio en memoria que puede llegar a ocupar un algoritmo, nos vamos a referir a eso como complejidad espacial. Bueno, para poder eh, hablar de complejidades tenemos que definir un modelo teórico de hardware. Generalmente esto va a ser de una computadora con un solo procesador y digamos una memoria RAM de espacio infinito que no conlleva ir a disco. Tampoco nos vamos a preocupar por operaciones eh, digamos nativas que pueda llegar a hacer la CPU. Las CPUs y los GPUs incluso van cambiando con el tiempo y pueden darse cuenta, por ejemplo, si pueden tener unidades dedicadas para operaciones de floating point y cosas de ese tipo, que van a reducir el número de operaciones que le conlleva un cálculo particular. Entonces, por ahí, multiplicar dos floating point le lleva un solo ciclo porque tiene una unidad de hardware dedicada a la operación de floating point. Bueno, no nos vamos a ocupar de eso. Van a ser todas simples operaciones primitivas. Y justamente ese va a ser el método inicial con el que vamos a arrancar el análisis de complejidad temporal. Vamos a contar operaciones primitivas, línea por línea. Entonces, viendo por ejemplo el insertion sort, eh, de nuevo pueden pasar pausa en el video para entender bien el algoritmo, pero ya lo deben conocer. Vamos a contar el número de operaciones primitivas y cuántas veces se ejecutan. Eh, Cuántas veces se ejecutan, eso dependerá de las estructuras de control como los ciclos for y while. Entonces sabemos que, por ejemplo, acá tenemos, esto va a hacer que las siguientes dos líneas se ejecuten n veces, donde n digo que es el largo de la lista. Esto es n. Entonces esto se va a ejecutar n veces, esto se va a ejecutar n veces, y estas que están acá están metidas en un segundo ciclo, entonces se van a ejecutar n veces por cuánto. Bueno, hay dos condiciones para que se ejecute este ciclo. La primera es que el par de valores que se esté comparando en ese momento, la key y el valor de lista, tiene que estar desordenados, porque estamos ordenando de menor a mayor, ¿no? Bueno, vamos a asumir por ahora que están siempre desordenados esos pares. Entonces esto siempre va a ser cierto. Y luego que i sea mayor a 0. Eso hace que el número de veces que se ejecuta este ciclo no sea constante, a diferencia de esto. Constante respecto, esto es dado una longitud de lista, este valor va a ser constante, n. Acá este se va a ejecutar una vez en la primera iteración de este ciclo, luego dos veces en la segunda iteración de este ciclo, porque i depende de j, que empieza a contar a partir de 2, e i eh, se va a ir restando metido en este while. Entonces al principio se va a ejecutar una vez, luego dos y así. Por lo tanto, el número de veces que se ejecutan estas líneas va a depender del largo va a depender de ese i. Entonces no va a ser constante. Entonces dijimos que en principio, como está acá, se va a ejecutar una vez, luego dos veces y así. Bueno, este tipo de secuencias se llaman series aritméticas y convergen. ¿Convergen a qué valor? Bueno, cuando hay una suma convergen a este que está acá. N por n-1 dividido 2. Sugiero que pausen el video acá también y comprueben a mano que esto es realmente así. Por ejemplo, la de 1 hasta 5, ¿no? Para hacerlo a mano y hacer una longitud corta. Un n bajo. Sumen 1 más 2 hasta 5 y luego pongan 5 acá, les va a dar 10 y bueno, van a ver, ese valor les tiene que dar. Lo mismo de 1 hasta 10. Sumen a mano 1 más 2 hasta 10 y luego metan 10 en esta fórmula y van a ver que le da el mismo valor. Acá sería 10 por 9, 90, dividido 2, 45. La suma de esa serie de 1 hasta 10 le tiene que dar 45. Bueno, entonces tenemos que estas dos líneas se ejecutan n veces
y estas restantes de acá se ejecutan n por n-1 dividido 2. Bueno, eso es lo que tenemos acá. Entonces, operamos con eso y llegamos a esta fórmula. Esto es el costo, es la complejidad, es el costo en términos de tiempo, es el número de operaciones que va a implicar el insertion sort. Va a depender del input, obviamente, del largo de la lista, y va a depender de esta fórmula. Esto sería como una parábola más una recta. Entonces, si digamos, si esto es n el largo de la lista de input y esto es el costo computacional del insertion sort, sería como una parábola más una recta, sería algo como una parábola un poquito más empinada, algo así. Potencia de 2, básicamente. Muy bien, vamos a volver a una concesión que hicimos antes. Dijimos que esto siempre iba a ser cierto. ¿Por qué? Bueno, fue para simplificar el análisis, pero en realidad no va a ser cierto. El único caso en que va a ser cierto esto que asumimos, es decir, que lista i sea mayor a la key en cada iteración, eso solamente va a ocurrir cuando todos los pares posibles estén desordenados. Eso quiere decir que el array está ordenado en el sentido exactamente opuesto al que queremos. Entonces, por ejemplo, ahora estamos ordenando de menor a mayor. Si agarramos un array ordenado de mayor a menor, va a pasar, se va a dar el caso que estamos discutiendo. Pero fuera de ese único caso, en todos los restos cuasi infinitos de los casos, eso no va a ser cierto. Y no vamos a tener tantas operaciones primitivas como estábamos discutiendo acá. Entonces, lo que sucede es que nos damos cuenta que el algoritmo depende no solamente del tamaño del input, sino de la naturaleza del input. Para no complejizar y porque siempre nos importa, queremos acotar el costo del algoritmo, queremos lidiar con el peor caso, asegurarnos de que no nos vamos a exceder de cierto tiempo, de acá en adelante siempre nos vamos a ocupar del peor caso, siempre vamos a asumir que la naturaleza del input es la peor posible para el algoritmo con el que estamos lidiando. Entonces en este algoritmo en particular de ordenamiento, la peor posible es que el array esté ordenado exactamente al revés de como queremos ordenarlo. Bueno, vamos a asumir que eso es cierto.